Bienvenidos a este espacio de discusión y análisis. Continuamos esta serie de entrevistas a politécnicos y politécnicas distinguidas. Ahora damos lugar a una maestra, nuestra maestra distinguida de la institución. Cabe aclarar que, como nuestra entrevistada, existen muchas y muchos politécnicos distinguidos, pero este tipo de espacios nos limitan en el número de entrevistas. Sin embargo, es importante destacar que a los docentes que aquí entrevistamos, sin lugar a dudas, son politécnicas y politécnicos cuya opinión nos merece escuchar, ya que además de conocer al instituto por su larga trayectoria como docentes e investigadores, también han sido compañeras y compañeros que siempre han estado presentes, preocupados por los cambios que demanda nuestra institución y sobre todo sobre las principales interrogantes que aquí pretendemos aclarar. Sin mayor introducción, presentamos a nuestra entrevistada en esta ocasión, así como a nuestros compañeros docentes que juntos coordinamos estos encuentros. Primeramente, nos acompaña la maestra María del Rosario Trejo García. Bienvenida, maestra. La maestra María del Rosario Trejo es licenciada en Administración, maestría en Educación y candidata a doctora en Ciencias de la Educación. También profesora titular C de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN, mejor conocida como UPICSA. La maestra ha sido 2 veces candidata a la dirección de UPICSA. También ha sido exdocente del CIECAS del IPN y del posgrado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. La maestra también es miembro de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, donde participan docentes de México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, como coordinadores de esta entrevista, nos acompañan los economistas, el maestro Roberto Pérez Gijón, del ESIME Culhuacán, el maestro Carlos Escobedo Escobedo, del CIECAS del IPN, y el de la voz, actuario Rafael Guerrero Domínguez, de la Escuela Superior de Medicina. Sin más preámbulo, le damos la palabra al maestro Roberto Pérez Gijón para que realice la primera pregunta a nuestra entrevistada. Adelante, Roberto. Bienvenida, Rosario. Este espacio de reflexión y análisis se enriquece con los puntos de vista tuyos. Una distinguida maestra que no solo su participación es reconocida en su comunidad, sino que su visión amplia del Politécnico y su participación en diferentes actividades ha llevado a que como docente se manifieste lo que los docentes del instituto son capaces de aportar y de ayudar a construir en los espacios donde hay inquietud sobre el futuro de las instituciones como la nuestra. Y en ese sentido, Rosario, siendo que has sido participante de la actividad de tu institución y que conoces a fondo los problemas de la docencia, de la administración, y que eres una acuciosa observadora de la situación de nuestros estudiantes, te pido que nos enriquezcas dando nuestros puntos de vista sobre las fortalezas y debilidades del Instituto Politécnico, especialmente considerando el escenario al que vamos a avanzar como institución en los próximos años. Así que estamos expectantes por conocer tus puntos de vista sobre estos temas. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco la invitación a esta entrevista y, bueno, en primer lugar, pues expresar que ejercicios de este tipo se hacen muy necesarios ayer, hoy y en lo que sigue del tiempo, porque pues es importante e interesante, ¿no? Intercambiar qué ha sido y qué será nuestra querida institución, el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, lo que yo voy a plantear aquí es una perspectiva parcial, no puede uno abarcar todo porque, bueno, pues son muchos elementos que hay que considerar, pero bueno, pues yo tocaré algunos que considero pues muy representativos. Me parece que a estas alturas, a más de 80 años de existencia de la institución, pues no podemos perder de vista que sigue siendo una institución del México posrevolucionario, contextualizado a este siglo
XXI, con todo ese proyecto social, con todo ese proyecto económico, social, nacionalista, de posrevolucionario, esa gran visión del general Lázaro Cárdenas como creador de esta importante y magna institución que le ha dado vida a la formación pues de muchos jóvenes, de muchos profesionistas, y que han transformado la vida económica, que ha transformado la vida productiva de este país. Sin duda alguna, el instituto es un referente de formación tecnológica en nuestro país, inigualable, y esperemos que tengamos mucho politécnico por adelante y más fortalecido. Sus diferentes fortalezas, pues, las podría yo considerar como las siguientes. Es una institución en la que, bueno, pues, las diversas opciones profesionales que ha ofrecido han dado un impacto muy importante al desarrollo del país en todos estos años que se le conoce como el milagro mexicano, los años 70, 80, 90. Y bueno, pues por supuesto que la institución va cambiando y se va adaptando a las nuevas demandas y las nuevas exigencias. Una de las cuestiones que han sido muy representativas de nuestra institución es haber dado la oportunidad a muchos jóvenes de provincia, muchos jóvenes de escasos recursos pues de obtener una educación tecnológica que no solamente le ha servido al país, sino también ha sido muy útil para el desarrollo personal de los individuos, ¿no? Una formación que ha permitido que se resuelvan diversos problemas que ha vivido nuestro país en el campo propiamente de la industria, como la industria petrolera, la industria manufacturera, como también la atención a los problemas de la salud, sobre todo en las regiones más marginadas de nuestro país, con toda esta tradición, ¿verdad?, de las brigadas multidisciplinarias que conectan de una manera pues muy significativa ese compromiso social que tiene la institución de servir, de poner la técnica al servicio de la patria, de poner pues todo ese bagaje de conocimientos y de recursos tecnológicos en favor de la sociedad. Sin duda alguna, una de sus fortalezas es esa diversificación de sus carreras que se han ido expandiendo, que han ampliado el abanico, ¿no?, de la diversidad y que han permitido resolver pues distintos problemas, ¿no? El crecimiento de la institución yo creo que es una de sus grandes fortalezas, que realmente le dan ese carácter de ser una institución educativa nacional, porque a lo largo y a lo ancho del país, en el norte, en el sur, en el centro, en el oeste y en el este, pues tenemos un centro educativo, ya sea una unidad académica de nivel medio superior, de nivel superior, un centro de educación continua, un centro de investigación. Pero yo creo que la fortaleza más importante que ha caracterizado a nuestra institución es que ha sido una institución y es una institución progresista. Yo creo que eso no podemos perderlo de vista, que ha sido una de las instituciones educativas más cercana a entender los problemas más complicados que viven los sectores más desprotegidos y los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Yo creo que el instituto ha dado la oportunidad de ese proceso de movilidad social en el que muchos hemos sido favorecidos por la educación pública. Yo creo que el Politécnico es la institución de educación pública más representativa del país. Sin duda alguna, el general Lázaro Cárdenas fue un hombre con una visión tan completa para el momento y además tan vigente en este momento.
el aumento de su cobertura ha sido muy significativo. El establecimiento de centros de investigación que han dado renombre a la institución, y no solamente a la institución, sino al país, como lo ha sido el CINVESTAB, ¿no? Que bueno, pues también, que bueno, me enorgullezco de decirlo porque tengo un hijo egresado del CINVESTAB, un doctor en ciencias, que por cierto aporta desde fuera del país a partir de esa formación que recibió del instituto. Otra de las fortalezas que yo veo sin lugar a dudas es el compromiso de los docentes. Un compromiso que, a pesar de las adversidades que han vivido en términos laborales, ahí están en su gran mayoría al pie del cañón, en sus clases, atendiendo a los alumnos, preparándose, buscando distintas estrategias de abordar el conocimiento desde distintas disciplinas, tratando de siempre de poner en alto el nombre del Politécnico, poniéndose al día en las últimas tecnologías, en los nuevos referentes del conocimiento, pues para generar profesionistas de alto nivel. Sin duda alguna, esa es una de sus grandes fortalezas. Una de las fortalezas que yo me quiero referir también, y más en este momento, es que en la pandemia la verdad es que los docentes han sacado la casta. Gracias a los docentes hemos podido, a esa labor creativa de compromiso, hemos podido resolver esta situación de que el ciclo escolar no continúe, no se interrumpa, de que se estén generando nuevas experiencias pedagógicas para seguir atendiendo el proceso educativo. Y bueno, pues esperemos que esa fortaleza, esto que ha sido una gran fortaleza en la institución, pues se siga fortaleciendo y reforzando aún más el desempeño y el compromiso social y educativo de gran parte, de la gran mayoría de nuestros docentes. Sin duda alguna, también otra de las fortalezas es contar con jóvenes nobles, con jóvenes dedicados, con jóvenes entusiastas, que a pesar de las limitaciones presupuestales, que a pesar de las limitaciones de infraestructura que padece nuestra institución, y no por falta de voluntad, sino por a veces razones ajenas a la institución, ahí están, puntuales en sus clases, jóvenes en lo general respetuosos, algunos de ellos críticos, propositivos, dedicados. La verdad es que los jóvenes se merecen el mayor de nuestros reconocimientos en todos estos años. Los jóvenes de antes, que han sido los profesionistas del pasado, del presente, y los jóvenes de ahora que van a ser los profesionistas del futuro inmediato, que son extraordinarios en su compromiso con la dedicación, con el estudio y con muchas cosas que ellos colaboran con sus propuestas innovadoras en distintos programas, ¿no? En estos pocos, a lo mejor, proyectos, ¿no? En donde pues se busca impulsar, ¿no? Ideas innovadoras, y escuchamos que ya el joven de vocacional inventó tal cosa, que ya el joven de la UPITA, de la UPIXA, de la ESIME, pues ya hizo un prototipo de X o Z cuestión que ayuda a resolver un problema. Sin duda alguna, esa es una de las grandes fortalezas de nuestros jóvenes, ¿no? Su dedicación y su compromiso con el estudio. Otra de las cuestiones que yo pienso que es una de las grandes fortalezas de nuestra institución es la credibilidad y la aprobación que la sociedad tiene de nuestra institución. Sin duda alguna, la sociedad y muchos padres de familia confían plenamente en que al ingresar sus hijos a esta institución recibirán una educación
de buen nivel y de acuerdo a los problemas que hay que resolver en este país, ¿sí? A ser buenos ciudadanos, a ser gente honesta, gente dedicada. Sin duda alguna, esa es una de las grandes fortalezas. Tan es así que, bueno, pues ustedes lo saben, pues el año pasado, el antepasado, pues fuimos una institución que recibió más de 100,000 solicitudes para ingresar al instituto, lo que nos habla precisamente de esa confianza que la sociedad tiene en la institución por todos los resultados que ha entregado a lo largo de su trayectoria. La misión educativa que el instituto tiene, yo creo que antes y ahora sigue siendo vigente y bueno, pues esto se nota con el crecimiento de la diversificación de las carreras que se siguen ofreciendo, la creación de nuevas unidades académicas, pues el creciente número de investigadores, los crecientes programas que se van ampliando de investigación. El Politécnico ya no solamente ratifica su compromiso con la formación tecnológica, sino que amplía también sus horizontes también en las áreas de las ciencias sociales, amplía sus horizontes también en las áreas de ciencias de la salud, y eso lo hace llegar a este 2020, pues como una institución engrandecida, ¿sí? Como una institución que tiene mucho para dar, ¿sí? Y que el papel de los docentes, de los investigadores, de nuestros alumnos, pues será muy importante. Y bueno, pues seguramente el director que dirija esta institución, pues tiene un paquete muy grande de realmente estar acorde con lo que esta institución necesita. Yo creo que por más dedicación y esfuerzo, la institución es más grande que cualquier directivo, sin denostar ni demeritar, pero precisamente por lo que significa esta institución, pues un directivo a la altura de la institución, pues ahora sí que tiene que ser alguien de muchas tablas, no solamente en su perfil académico, sino también en su compromiso de atender todos los problemas que vive el instituto y de seguir mejorando en las cosas que se hacen muy bien. Entonces, pues yo de manera general hablaría sobre las fortalezas. Sobre las debilidades, pues por supuesto, también me referiré a las debilidades, porque pues no somos una institución perfecta, somos una institución que tiene problemas como distintas universidades, algunos pues ajenos a la voluntad misma de quien dirige, ajenos a la voluntad misma del trabajo acá, de los docentes, del trabajo académico, de la estructura administrativa, del personal de apoyo y asistencia a la educación y de los alumnos, pero hay algunos que sí son problemas que sí se pueden resolver sin presupuesto, que sí se pueden resolver sin insumos, sino que son cuestiones también de voluntad y de decisión. Sobre estas debilidades me voy a referir a algunas también, algunas que yo he considerado pues representativas de este momento. Yo creo que sí hay problemas serios que hay que corregirse con inteligencia, voluntad y seguimiento. Mire, yo me voy a referir al modelo educativo, ¿sí? Yo creo que el que seamos una institución desconcentrada tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? No me voy a meter a detalle con ello, pero sí yo voy a hablar de los efectos que han tenido los 30 años de gobiernos neoliberales en nuestro país. Ustedes saben muy bien que con la presidencia, bueno, desde
Carlos Salinas de Gortari, pasando por Zedillo, Fox, Calderón, hasta llegar a Peña Nieto. Estamos hablando de una trayectoria de gobiernos neoliberales, ¿sí? Que, por supuesto, pues su régimen trae consigo un modelo educativo que está orientado hacia satisfacer las necesidades del capital transnacional, del capital nacional, de los grandes intereses económicos de ciertos grupos de poder económico en nuestro país, y que bueno, pues este régimen neoliberal de más de 30 años, pues trajo consigo también la imposición de un modelo educativo. Y el Politécnico no fue ajeno a la imposición de este modelo educativo. Hay que decirlo así. El famoso modelo educativo basado en competencias, que de una manera impositiva ahora sí que nos lo acomodaron, lo impusieron, principalmente en los periodos del doctor Villarribera y de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, y bueno, dándole continuidad Enrique Fernández Fazlac, y ahora el actual director, por muy que estemos en la 4T, el doctor Mario Rodríguez Casas. Como ustedes saben, cambió el diseño curricular, ¿sí? Y bueno, pues no se respetaron las orientaciones de las carreras ni las disciplinas y nos sometieron a un modelo curricular estándar, uniforme, que cambió de alguna manera bruscamente todo ese espíritu educativo que traíamos pues de trayectoria, de tradición con la educación tecnológica. Nos impusieron un modelo neoliberal a la imagen y semejanza de los Estados Unidos, nos cambiaron el lenguaje académico y ahora no son asignaturas, son unidades de aprendizaje, y ahora los planes de estudio no son planes de estudio, son programas académicos, y empezó a surgir un lenguaje muy neoliberal de la eficiencia, la productividad, la competencia, y empezamos a desligarnos de términos de la educación pública muy trascendentales, como es el desarrollo, la transformación, la solidaridad, la fraternidad, el trabajo colectivo. ¿Qué pasó con este modelo? Bueno, pues este modelo nos trajo como consecuencia que disminuyó la eficiencia terminal, aumentó el nivel de reprobación, el aprovechamiento escolar disminuyó, y pues hay que decirlo, desafortunadamente, el modelo educativo de este periodo neoliberal, por ser el Politécnico una institución de Estado, pues lo tuvo que adoptar. Aun cuando algunos torcimos la boca, expresamos que no nos parecía, nos manifestamos, porque, bueno, pues la institución venía con otra trayectoria y había tenido resultados diferentes, estábamos realmente abocados a resolver problemas nacionales. Me parece que este trayecto, este periodo, le hizo daño a la institución. Me parece que nos volcamos mucho en satisfacer las necesidades empresariales, laborales muy acotadas, y nos olvidamos de la función social de la institución. La ley orgánica del instituto, yo creo que es una de las leyes de las universidades más vinculadas con este espíritu de justicia social. Yo creo que gran parte de los planes de estudios, si ustedes los revisan de estos años, gran parte de los programas de estudios, si ustedes los revisan, hablan de muchas cosas, menos de la función social que tiene la institución en los procesos formativos de los estudiantes, lo cual a mí se me hace grave. Y lo peor de todo es que muchos se la creyeron. Lo peor de todo es que muchos se subieron al barco y pues nos dijeron que pues sí, ¿no? En discurso ahí que sí seguíamos siendo una institución del Estado y bueno, esta perspectiva nacionalista en el discurso, pero en los hechos estuvieron pasando cosas terribles con la educación politécnica. Entonces, bueno, pues se vino a imponer una invasión de lo privado sobre lo público. Entonces, me parece que eso sí nos generó en una situación
de bajos resultados educativos, en términos de lo que el país necesitaba en estos últimos 10, 15, 20 años. Pero bueno, estamos en oportunidad de corregir y qué bueno que ojalá y sea así. Otro de los temas que yo veo como una gran debilidad es el asunto del presupuesto. Me parece que las universidades públicas han sido muy castigados en el asunto del financiamiento, en el asunto del presupuesto, la asignación presupuestal. Pero yo creo que de las más castigadas ha sido el Politécnico. Ustedes saben que el Politécnico en este año fueron 17,000 millones de pesos y si lo comparamos con otras universidades para lo que hacemos, proporcionalmente pues está bastante reducido. Ustedes saben que todo esto casi se ve en la nómina y que no hay recursos que alcancen ni suficiente para invertir en otras cuestiones para la infraestructura y pues por supuesto para mejorar las condiciones educativas, lo cual pues también es una gran debilidad. Pero algo que además se coloca a la par y de la mano con este problema del presupuesto es algo que yo voy a tocar y que a mí me preocupa y que pocas veces se toca. Este es el asunto de la generación de recursos propios. La generación de recursos propios ha de alguna manera contribuido a solventar estas carencias presupuestales, pero también de alguna forma, es una manera de privatizar los procesos que tiene a su cargo el instituto. A mí me parece que eso ha sido dañino y sigue siendo dañino. ¿Por qué? Porque las escuelas andan muy preocupadas en ver cómo solventar sus gastos de operación y en ver cómo hacen proyectos vinculados, ver a qué le venden y a quién le venden, en vez de estar concentradas en sus labores de investigación y de formación profesional media superior y de formación en posgrado. Eso ha sido fatal. Y además, a mí me parece que también el uso de recursos propios tiene a la par sus problemas ahí implicados, porque pues se convierten así a lo mejor como la caja chica de los directores. ¿A qué me refiero con esto? Porque gran parte de esos recursos se utilizan para contratar personal por honorarios. ¿Eso qué provoca? Pues que haya menos plazas. Pues si ya se resuelve el problema con la contratación de personal por honorarios, pues va a haber menos plazas, ¿no? Y va a haber menos personal contratado por el instituto. Y bueno, pues si el gobierno federal en años anteriores se dio cuenta de eso, pues la idea es pues que lo resuelvan ellos, ya tienen el camino, pues que lo vayan resolviendo. Pero en esto de la contratación del personal por honorarios, pues no está exento este asunto, ¿cómo decirlo? Impropio, pues no muy adecuado, porque pues se contratan ahí al compadre, al amigo, al primo, a la comadre, y bueno, pues hay una tergiversación, ¿no? Un uso indebido de esos recursos, ¿no? Y también, pues esto no es un secreto, yo creo que sí es un problema muy serio, que tenemos que apuntarlo como una de las grandes debilidades, que la falta de presupuesto ha hecho que se tome el camino de la obtención de los recursos propios y que este camino de la obtención de los recursos propios significan una privatización de los procesos de la escuela. Esto de ofertar la venta de los idiomas a los estudiantes me parece que no debe suceder en el instituto. Si nuestros alumnos deben aprender otro idioma, pues tienen que aprenderlo. Igual como una materia, como las otras, que no tienen por qué pagar por ello. Bueno, estas cosas han ido sucediendo y bueno, pues afortunadamente, y bueno, no lo dije en las fortalezas, pero el movimiento estudiantil ha sido fundamental en este tipo de cuestiones, que aunque estoy hablando de las debilidades, pues es una fortaleza también, tal vez se me pasó decirlo, porque ellos han sacado la casta y en algunos momentos cuando se han intentado hacer cobros o se han intentado algunas cuestiones que tienen que tienen que ver con poner en riesgo el carácter
público y gratuito de la educación, ahí están los muchachos. Ahí están defendiendo su institución y yo creo que eso también es muy importante. Entonces, lo comento porque sí hubo intentos muy fuertes. Yo les puedo comentar, cuando la doctora Yolosóchil era la directora general, se cobraba por materia en la modalidad virtual. Por materia, por unidad de aprendizaje, llamémoslo así, por unidad de aprendizaje en bachillerato y en nivel superior cuando empezó. Yo cuestioné a mi consejero en su momento, llegó al Consejo General y bueno, pues eso desapareció. Entonces digo, estas cuestiones que también son parte de las debilidades. Por un lado, la normatividad dice una cosa y llega una administración y hace caso omiso de la normatividad. Ese es un gran problema que también tenemos como una debilidad, que las leyes dicen una cosa y salen de repente ahí disposiciones y ocurrencias de los directores en turno y tuercen y violentan la normatividad. Entonces esa es una de las grandes debilidades que también va de la mano con una falta de vigilancia por parte de la propia comunidad politécnica, de los maestros, de decir, a ver, está pasando esto y expresarlo con los canales. Los muchachos, bueno, lo han hecho en su momento y sí es una debilidad que yo también quiero expresar, el que se violenten las normas continuamente, con cosas como este tipo, que no se sigan los procesos institucionales. ¿Y eso qué hace? Que se rompa la seguridad jurídica y que rompamos la institucionalidad de una institución tan importante como lo es el Instituto Politécnico Nacional. Las reglas existen por algo, existen porque le dan certeza de lo que el instituto debe hacer y de lo que no debe de hacer. Entonces, a mí sí me preocupa esa parte, lo vivimos mucho, lo vivimos en muchas escuelas y sí es una debilidad que es importante hacerla notoria. Otra de las cuestiones que yo quisiera apuntar también es que pues no nos hemos deshecho de este modelo educativo basado en competencias, que hasta da vergüenza, la verdad, ver cómo han sustituido los conceptos universales de las disciplinas para nombrar a las estructuras orgánicas de las escuelas. No sé si ustedes lo han vivido. Nuestros departamentos, que el departamento de ingeniería, de ciencias básicas, de ciencias sociales. Por ejemplo, yo pertenezco al departamento de ciencias sociales en mi unidad académica y se llama oficialmente estudios profesionales genéricos. ¿Qué es eso, Dios mío? O sea, es una aberración esa cuando las nomenclaturas de las disciplinas son universales, la verdad, hasta se nos olvidan los nombres. O sea, a ver, ¿a poco por haberle cambiado de asignatura o materia por unidad de aprendizaje? ¿A poco por haberle cambiado de plan de estudio a programa académico? ¿O a poco por haberle cambiado de nombre a un departamento de ciencias sociales y ahora que se llama estudios profesionales genéricos y que así está en varias unidades académicas? ¿A poco somos mejores? Pues por supuesto que no somos mejores, ¿sí? Al contrario, hemos tenido problemas y a su vez, pues hemos vivido de una manera muy drástica y muy lamentable un deterioro académico y un deterioro educativo por esta imposición y por esta transposición de los modelos educativos neoliberales. Nuestra educación, nuestra institución, nuestro Politécnico, no es una institución de corte neoliberal. No lo han entendido mucho. Lo han sometido a un cambio que no es la esencia, no es la filosofía del instituto. Por eso estamos en este momento en una gran oportunidad de rescatar a nuestra institución. Bueno, otro asunto importante que yo noto como debilidad, el desempeño de los docentes, que si bien yo he dicho que hay voluntad, hay decisión, compromiso y entusiasmo, pues también hay que decirlo, también hay limitaciones, ¿sí? También hay limitaciones porque pues necesitamos que nuestros profesores tengan una formación en tres dimensiones. La dimensión disciplinaria, es decir, dominar el campo de la disciplina, de la especialidad que se imparte. La dimensión pedagógica, didáctica, es decir, la dimensión educativa, es decir, formarse para
para que el joven aprenda desde el carácter y las características de la disciplina. Y bueno, pues ahora la dimensión digital no nos queda de otra más que apechugarle, atorarle, porque bueno, pues así lo exige, ya lo veníamos haciendo, ahora lo venimos haciendo, lo debemos hacer más, pero sí necesitamos más recursos. En alguna ocasión yo le pregunté a un director de capital humano que me dijera cuál era el presupuesto que se tenía destinado para formación docente y nunca me pudo contestar la pregunta porque pues creo que no hay. Se hace con lo que se tiene a la mano y está bien, pero pues si hubiera un presupuesto más, más nutrido, yo creo que sería mucho mejor. Pero también la formación docente no tiene nada que ver, no tiene nada más que ver con la formación formal en cursos, diplomados, posgrados, sino tiene que ver con el trabajo académico colectivo, el cual, pues yo diría que está semi-muerto, o que está más muerto que vivo. ¿Por qué? Porque las academias no, sinceramente, yo lo he platicado con otros colegas de otras unidades académicas, no hay trabajo académico al interior de las academias, no hay integración, no hay participación, no hay discusión, no hay propuestas. Hay pocos materiales educativos, pocos materiales didácticos, no hay discusión. A los maestros les da miedo discutir. La verdad es que, aunque hemos avanzado, sí, también quiero decirles, vivimos un autoritarismo así muy sentido, porque a los maestros les da miedo hablar, tienen mucho temor de decir, de cuestionar, porque el jefe los vaya a escuchar, porque el jefe los vaya a ir a acusar. Miren, yo estoy hablando a lo mejor de estas debilidades que no son así como que las de las grandes líneas, son las que vivimos en la reunión de academia, en la escuela, en el aula, en el trabajo cotidiano de interacción. Yo creo que esas son de las que tenemos que hablar, ¿no? Necesitamos comprometernos y trabajar más colegiadamente. Bueno, hay profesores que ni siquiera conocen el reglamento de academias, ¿sí? Hay muchas veces se violenta el reglamento de academias. La verdad digo, es desde 1980, 81, pero si ustedes lo revisan, verán que es muy vigente todavía. No sé, pero una de las, aunque ya me salté lo de las fortalezas, la verdad es que una de las fortalezas del instituto es que aunque sus marcos legales fueron escritos hace muchos años, si ustedes los ven, siguen siendo muy vigentes. A lo mejor alguno que otro, pero siguen siendo muy vigentes. No tienen mucho que pedir a un cambio, ¿no? Entonces, sí, me parece que esa es una de las debilidades que tenemos y que sí tenemos que aprender a trabajar colectivamente. Los maestros tienen que ser más participativos, pero ¿cuál es el temor? ¿Por qué el temor? Bueno, pues porque muchos sienten que hay un autoritarismo sentido, a lo mejor escrito no, ni discursivamente, pero sí sentido de que si yo hablo, digo mal o digo de más, me comprometo, van y me acusan y no me vayan a dar las horas o me vayan a obstaculizar. Eso es algo real. Yo he platicado con algunas compañeras y me dicen, pues sí estoy de acuerdo contigo, pero mejor me quedo callada porque me vayan a quitar mi beca. Otro tema que sale a la par. Las becas de desempeño docente, el estímulo de desempeño docente, las becas de exclusividad, que qué bueno que existan, que sean un estímulo. Pero yo pregunto, ¿realmente esos estímulos han mejorado los resultados educativos? Habría que ver qué producimos, con qué características producimos. Mejor sería que nos dieran un aumento salarial significativo que vaya directamente al salario y no tener este tipo de estímulos que pues algunos maestros lo sienten como un medio de control político. No sé, así lo perciben muchísimos profesores. Otra debilidad que yo identifico, a lo mejor se ha ido corrigiendo, pero que nos ha dejado huellas muy negativas, es la admisión de nuevos docentes. No se cumple la reglamentación. Existe el artículo 25, 26, 27, 28 del Reglamento de Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico, establece claramente el procedimiento. No hay convocatorias, tal vez ahora sí, pero por muchos años no tuvimos eso. Y entonces, ¿qué sucede?
que seleccionamos mal a muchos de nuestros docentes. Entró el recomendado del director, el recomendado del jefe de departamento. No había un auténtico concurso, bueno, en muchos de los casos, no digo que en todos, un auténtico concurso de oposición en el que realmente se eligiera al más capaz, al más competente, y luego pues por eso tenemos todas estas problemáticas de que los alumnos se quejan, de que el profesor pues tiene el conocimiento pero no sabe enseñar, o que medio sabe enseñar pero no domina el conocimiento, pero peor aún, el problema de los acosadores, ¿no? El problema de los misóginos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un problema que ha vivido el instituto de una selección de profesores apegada a la normatividad, sistematizada, y que pues es muy necesaria. Y bueno, pues otra de las cuestiones que yo creo que también pues es importante, ¿no? Los posgrados hacen buen trabajo, pero en las escuelas hay como dos escuelitas, ¿no? La licenciatura y los de posgrado, ¿no? Porque pues los de posgrado se sienten así como que los encumbrados, pues que cómo se van a rozar ahí con los de licenciatura. No hay esa integración, no hay ese trabajo coordinado, ¿sí? En donde los maestros de licenciatura estén trabajando también coordinadamente con los de posgrado para hacer proyectos de investigación que resulten importantes, emergentes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces me parece que eso sí también es una de las grandes debilidades. Los miembros del SNI, pues nos visitan en licenciatura, pues porque les dan muchos puntos, si dan clases en licenciatura, y yo creo que sí debe haber un trabajo más coordinado entre la licenciatura, entre los posgrados. Entonces, pues eso es otra de las debilidades. Y bueno, ya no puedo hablar más de ello, pero pues ya no quiero, porque creo que se me está pasando el tiempo. Una última, creo que es importante referirnos a ella: la falta de democracia en el instituto, la falta de democratización en el instituto. Es un problema complejo, la verdad muy complejo, porque si bien es cierto, no la hay, y cuando la hay, pues no faltan los grupos, ¿verdad? Los porros o los grupos ahí que tratan de orientar a sus intereses, ¿no? Lo hemos vivido en muchos ejercicios, pero bueno, independientemente de todo, yo creo que sí es importante, sí se pueden hacer muchas cosas con la legislación actual, por supuesto que sí, es una cuestión de voluntad. Los consejos pues no tienen por qué cooptar a los alumnos, a los docentes. Los alumnos tienen que ser más maduros, más preparados para poder identificar que tienen un compromiso no con el directivo, sino con quien los eligió. Entonces esa parte también tiene que ver con una cultura autoritaria de muchos años que todavía tiene sus manifestaciones en esos tiempos. Y bueno, pues íbamos a resolverlo con el Congreso Nacional Politécnico. Qué lástima, se nos ha cebado en 2 ocasiones, pero yo no pierdo, como muchos otros, no pierdo la esperanza. Ahí está, no tiene fecha de caducidad, ahí está lo del Congreso Nacional Politécnico, está escrito, está establecido. La verdad que es un asunto que nos envidia, bueno, platicando con otros universitarios de otras, nos envidiaron y nos envidiarían muchas universidades de tener la posibilidad de poder hacer un congreso no solamente democrático, representativo, sino resolutivo. Ahí está la clave. Esperemos que el nuevo director general que llegue tenga la capacidad, la voluntad, la decisión, el nivel para que ese Congreso Nacional Politécnico se realice y lleve a buen término. Y no solamente la institución siga conservando esa misión histórica que le otorgó el Estado, sino que la acreciente, que la fortalezca, que la refuerza. El país lo necesita. Los sectores más desprotegidos
lo necesitan. Entonces, pues sí, es una cuestión que sí podemos salvarla a través de una realización del Congreso Nacional Politécnico, este autoritarismo, este verticalismo, esta falta de democracia. Y yo creo que también el Congreso nos ayudaría mucho a intercambiar, a discutir, a generar a lo mejor otra cultura, ¿no?, de participación, en que los docentes, los alumnos tengan menos miedo de participar, menos temor de participar, conozcan más sus derechos y sepan ejercer mejor sus derechos. Y por último cerraría con estos programas, que qué bueno que existen, como la Defensoría de los Derechos Politécnicos, como los programas de género, que ahí están, y que qué bueno que están, pero que no sirven para mucho, desafortunadamente, por lo que ustedes quieran, por su carácter, por sus características, porque a lo mejor son preventivos, pero sí necesitamos que tengan otro carácter, porque las alumnas, los alumnos, la verdad es que se hartan de vivir violencia. En el Politécnico vivimos violencia y ese también es una de las debilidades. Se vive violencia de género y se vive violencia política también. ¿Por qué? Porque una de nuestras debilidades es que no sabemos convivir en las diferencias y tenemos que aprender a convivir en las diferencias. El que no piensa como yo no es mi enemigo. Si yo le digo algo al jefe, no tiene por qué tomarlo personal, a lo mejor hasta le ayuda. Si el director general le llega ahí una comunicación, pues cuestionándolo, pues no tendría por qué enojarse ni molestarse, ¿sí? Yo creo que el próximo director general tiene un compromiso muy grande con esta institución. No solamente con lo que ha sido, sino con lo que puede ser, más en este marco de este nuevo gobierno. Un hombre no solamente con un perfil académico, sino con altos valores éticos, con altos valores de tolerancia, con altos valores de hacer que la comunidad se sienta satisfecha y con confianza en su institución. Pues podría decir más, pero yo creo que con esto, pues aquí lo dejaría. Hay muchas cosas que decir más, pero bueno, pues a lo mejor los otros compañeros que me antecedieron en las otras entrevistas y las que vendrán seguramente dirán muchas otras cosas que ya no dio oportunidad de trabajar aquí, pero estas son las fortalezas y debilidades que yo anotaría, debilidades que se pueden resolver con voluntad, inteligencia, trabajo, y también, por supuesto, con una mejora en el presupuesto. Necesitamos urgentemente una mejora en el presupuesto y que además sea aplicado y operado con mucha transparencia y en lo que se necesite. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo que los gastos superfluos, ahí debe haber austeridad, pero no en los gastos o en la inversión que tiene que ver con procesos formativos y de investigación. Pues no sé si con esto queda contestada la pregunta. Ahora le damos la palabra al maestro Carlos Escobedo Escobedo para que realice la siguiente pregunta. Adelante, Carlos. Gracias, Rafael. Maestro Rosario, yo le quiero preguntar, usted se refirió dentro de las muchas ideas que nos expuso, de que ha habido en la institución una suerte de invasión de lo privado con respecto a lo público. El presidente Andrés Manuel se refirió en varias ocasiones a este fenómeno en la educación superior, referirse básicamente a que mucho del rechazo que tienen las instituciones de educación superior se debía a que se estaba tratando de abrir espacios de negocio a instituciones privadas. Y recientemente el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, abordó en un coloquio este mismo asunto. Él hablaba de la necesidad de ampliar el cupo, de ampliar la cobertura del servicio y de que los muchachos, los jóvenes, los estudiantes, los aspirantes que desean ingresar a las instituciones de educación superior, pues tuvieran piso parejo, nadie fuera y nadie rezagado. Mi pregunta concreta es, ¿cómo podemos avanzar en el Instituto Politécnico Nacional en esta dirección
que es fundamental, que se ha mencionado como fundamental en la cuarta transformación. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Rosario? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Primero, pues tenemos que partir de que el derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho social. Así está establecido en nuestros marcos legales, afortunadamente, en nuestro país. Y bueno, son de las cosas de las que tenemos que enorgullecernos, que estuvieron en riesgo en estos periodos de gobierno neoliberal. Hablamos aquí en nuestro país, existe una Secretaría de Educación Pública. En otros países no existe una Secretaría de Educación Pública. Existe el Ministerio de Educación, pero no un Ministerio de Educación Pública. La verdad es que la concepción de la educación pública es una concepción revolucionaria, aunque a algunos les pese hablar todavía les pese de hablar o reconocer este proyecto social revolucionario. Y bueno, en ese sentido vuelvo a hablar del general Lázaro Cárdenas. Qué hombre tan visionario. Yo creo que el general Lázaro Cárdenas, si viviera, si reviviera, pues si hubiera visto los últimos periodos, pues a lo mejor se volvería a morir, pero es muy vigente lo que el general Lázaro Cárdenas, esa concepción de la educación pública. Tenemos que partir de eso, de que en nuestro país la educación pública, desde preescolar hasta posgrado, es pública, ¿sí? Y bueno, pues si la educación superior es un derecho, pues entonces está de alguna manera contemplado la importancia y la obligación de dar ese acceso a la educación pública a todo aquel que quiera hacer una carrera profesional, a todo aquel que quiera hacer estudios de licenciatura y de posgrado. Entonces, aquí el asunto es cómo le hacemos, ¿verdad? Porque pues puede estar en la Constitución, puede estar en los marcos legales, puede ser un derecho social, pero el asunto es que en la operatividad y en los hechos, ¿cómo le hacemos? Yo creo que el instituto ha sido una opción de las instituciones de educación superior que ha dado esa posibilidad, y el cómo ampliar más esa oferta educativa, en cómo dar más acceso, pues tiene que ver con muchísimas decisiones, tiene que ver con muchas acciones que no son sencillas, que son muy complejas. Primeramente, yo creo que sí se necesita un estudio más serio de los que se han hecho, ¿sí? Para optimizar la infraestructura. O sea, ver cuánto más se puede con lo que se tiene. O sea, hacer proyecciones, ver con lo que se tiene qué más se puede, con lo que se tiene qué más se puede seguir ofertando. Y bueno, pues también hacer proyectos que tienen que ver con la ampliación de las escuelas, sin que esto signifique el detrimento del desempeño educativo, sin que esto significa aminorar o bajar el nivel educativo. Yo creo que tiene que ir de la mano. Yo no estoy de acuerdo con hay concepciones, pero yo no estoy de acuerdo con la concepción de que la educación superior es elitista y que es para el que sepa y que es para el que se lo ganó. Esas concepciones a mí me parece que debemos de superarlas, ¿sí? Y que bueno, pues muchos jóvenes no acceden a estudiar una carrera principalmente pues porque no hay espacios suficientes. A ver, yo les pregunto, en educación primaria, ¿quién se queda sin lugar? Pues nadie, ¿no? Ahí sea de donde el nivel económico que sea y del lugar que sea, ahí está el espacio y nadie se queda sin educación primaria, por lo pronto, bueno, por mencionar un ejemplo. ¿Por qué se quedan sin educación superior los jóvenes que solicitan entrar? Bueno, pues porque no hay espacios suficientes. Porque bueno, pues la demanda es mucho más alta que las posibilidades que se tiene de ofertar espacios. Entonces, bueno, pues me parece que
que se tiene que hacer un estudio todavía más minucioso de los que se han hecho, viendo cómo se puede optimizar más la infraestructura, pensando a lo mejor no en 2 turnos, sino a lo mejor en 3 turnos, ¿no? Dependiendo también del tipo de carrera, del tipo de especialidad, porque insisto, yo creo que el abrir espacios no tiene que significar deteriorar la educación, ¿no? Repensar, ¿no? Repensar una reconfiguración de los espacios en las diferentes escuelas y bueno, pues se han estado abriendo nuevas unidades académicas que dan esa posibilidad y bueno, pues esto también va de la mano con el presupuesto. Y bueno, pues también, ¿no? Existen otras opciones como son las modalidades mixtas que ya están en nuestra institución y que podrían ampliarse, pero no a todas las carreras. También tenemos que pensar que ofertar más lugares, pues algunas carreras son más costosas que otras por el tipo de especialidad. Por ejemplo, las carreras de ingeniería, que son nuestras carreras que han caracterizado la formación tecnológica en nuestra institución, pues estas no podrían impartirse de manera virtual. Tal vez algunas materias, algunas unidades de aprendizaje, algunos conocimientos que son del área institucional o que son del área de formación que pudieran adaptarse a los programas mixtos, pudieran ser una posibilidad, pero no propiamente en las áreas tecnológicas que tienen que ver con los talleres y laboratorios, porque pues romperíamos, ¿no? Lastimaríamos la esencia de nuestra institución. La modalidad a distancia, bueno, yo creo que es una opción, sobre todo en las áreas de las ciencias sociales. Ahí está funcionando, hay que ampliarla, pero yo creo que sí resulta un trabajo muy complejo, de mucha creatividad, de mucha propuesta, y ampliar la matrícula en las áreas de ingeniería. Nuestro país necesita carreras tecnológicas, sigue necesitando carreras tecnológicas porque y del área de la salud, del área biológicas, porque nuestro país tiene muchos problemas que hay que resolver, en donde pues ahí debe estar la técnica al servicio de la patria en todos los rincones de nuestro país. Digo, qué bueno que se esté descentralizando y me parece que van de la mano las dos cosas, ¿no? El presupuesto para ampliar las escuelas, el presupuesto para abrir más unidades académicas, pero si eso es un poco a más mediano plazo, pues por lo pronto yo creo que una revisión cuidadosa de la infraestructura con todo un proyecto ingenieril seguramente y pedagógico, de la mano lo ingenieril con lo pedagógico, para transformar la infraestructura y sin detrimento del desempeño educativo, que dé la oportunidad a que más jóvenes se incorporen, si esa es su decisión, si eso es su derecho, a estudiar. Me parece que la institución puede cumplir el compromiso de dar ese espacio para que estos jóvenes pues tengan la oportunidad de formarse como individuos, como personas, de tener una profesión para obtener un empleo. Y bueno, pues también está esta formación que también hay que darle ampliación, la de los posgrados, en donde también necesitamos pues seguir incrementando los espacios y diversificando la formación en investigación, no solamente para responder a los problemas del país, sino también investigaciones que estén al nivel de la investigación internacional, que tiene que ver con la investigación pura. La verdad es que el CINVESTAB lo hace y lo hace bastante bien, pero yo creo que pues tiene que seguir, tenemos que formar más investigadores. La verdad también ahí es que hay que ampliar la cobertura y bueno, pues
es un problema técnico, pedagógico y presupuestal. Entonces, las tres esferas tienen que integrarse para poder ofrecer alternativas creativas y novedosas que nos permitan recibir a más jóvenes estudiantes que decidan hacer una carrera profesional, no solamente para emplearse en una profesión, para resolver los problemas de su país, sino también para que sean mejores personas, para que sean mejores individuos, para que el nivel de decisiones individuales y el nivel de formación integral nos haga tener una sociedad más íntegra, más responsable, y seamos menos presa de todos estos grupos que se han aprovechado de estas carencias educativas con estos jóvenes y los han llevado ahora sí que, como dicen, por el mal camino a integrarse a estas redes delictivas y de narcotráfico, porque no han encontrado esos espacios, ¿no? Entonces es un tremendo problema que se tiene. Yo creo que sí se puede hacer. Los anteriores gobiernos, la verdad, no tuvieron voluntad de hacerlo, ni lo querían hacer. Yo creo que coincidían más con esta visión elitista de la educación. Yo creo que estamos en un buen momento, no solamente de plantearlo en el discurso, sino de llevarlo a la práctica de una manera, como ya lo dije, pensando en estas tres esferas: técnica, presupuestal y pedagógica, ¿no? Pensar en más carreras también. Yo creo que la pandemia y otros problemas nos están generando visiones de que deben de crearse, fortalecerse las carreras que ya están y que son vigentes y crear nuevas, y sin perder de vista. También necesitamos la investigación de frontera. Nuestro país no tiene por qué ser un país subdesarrollado. Nuestro país también puede hacer con estos muchachos que muchos de ellos son muy creativos, pero necesitan ese espacio y necesitan este apoyo, este espacio de la escuela pública para formarse y que sean nuestros científicos mexicanos, que tanto necesita nuestro país para nuestro país, y también para poner el nombre de nuestro país y de nuestra institución muy alto en el mundo. Por último, mi estimada maestra, la tercera pregunta es: ¿cuál sería o es la participación más importante del IPN en el gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, yo la verdad diría que antes de que hubiera Cuarta Transformación, ya el Poli era de la Cuarta Transformación, por su propio perfil histórico, por sus propias características como una institución de Estado orientada a la formación para resolver los grandes problemas nacionales y ahora los problemas emergentes y los problemas que detienen, ¿no? Que detienen el desarrollo de nuestro país, que tienen que ver con que un país esté mejor comunicado, que un país pues no se vuelva una situación tan complicada en la situación de la salud, en la agricultura, en el desarrollo industrial, pero nacional. Me parece que el Politécnico ya es 4T, desde antes que hubiera 4T. A mí me parece eso. Yo creo que lo que aquí se requiere es una coordinación muy estrecha, muy bien sistematizada, muy bien estructurada para que pues toda esa labor educativa que hace el instituto pues esté conectado, ¿no? Con los proyectos de la Cuarta Transformación, en la parte de fortalecer y de ampliar las vías de comunicación, con la creación del nuevo aeropuerto, con el renacimiento, ¿no? del transporte ferroviario, ¿no? Que fue privatizado en el periodo de Zedillo. Es una
es uno de los grandes proyectos en los que pues el instituto tiene mucho que aportar en las áreas de la salud, en las áreas de la nutrición, en las áreas del desarrollo industrial con el fortalecimiento de las pymes, ¿no? Que son las que aportan más del 50% al Producto Interno Bruto y más del 70% a la fuerza laboral. Entonces, pues me parece que el instituto tiene mucho que dar a esos renglones de desarrollo emergentes, ¿sí? Que fueron abandonados y que bueno, pues fueron sustituidos, ¿no? Por proyectos y por técnicos y por profesionistas que pues han tenido una visión neoliberal, una visión de la ganancia, una visión de la rentabilidad, y que bueno, pues desafortunadamente nuestra institución se metió en esa ola, pero que ahora, bueno, pues estamos en una gran oportunidad de que el instituto realmente ponga la técnica al servicio de la patria en todos estos proyectos de las zonas marginadas que requieren servicios de salud, que requieren la planificación de servicios de infraestructura, de planificación de sus áreas, vamos, de una especie como de urbanización, pero dentro de sus condiciones de provincia, ¿no? Nuestras profesiones, bueno, pues también pueden aportar mucho, pues, a poder reavivar, ¿no? La industria nacional que ha sido destruida en estos periodos neoliberales. Vean, el parque industrial de Vallejo se convirtieron en almacenes prácticamente de las transnacionales. Bueno, aunque muchas empresas salieron de la ciudad, muchas tareas que hacer, que aportar. El Politécnico tiene pues sus programas en el asunto del cuidado ambiental. Hay muchos centros de investigación que trabajan sobre esos proyectos. Entonces, me parece que el Poli tiene lo que la 4T necesita, desde antes de que estuviera la 4T. Es cuestión de coordinación, es cuestión de que se establezcan las estructuras de coordinación y de trabajo, y bueno, pues los jóvenes de servicio social, pues a trabajar en los proyectos comunitarios como se viene haciendo en las brigadas multidisciplinarias. Ahí es donde necesitamos a los jóvenes de servicio social, ¿no? Que incluso ahora creo que el reglamento, no sé, de servicio social, ahora se apuntan hasta las empresas privadas para que vayan los jóvenes a hacer su servicio social. ¿Qué es eso? Es una desvirtuación del servicio social, que incluso este asunto llegó a la Cámara de Diputados hace algunos años, ¿no? Entonces, me parece que Politécnico tiene todo para aportarle a la cuarta transformación, con proyectos de investigación también, con estos jóvenes que están más que dispuestos a que con sus habilidades, sus conocimientos, puedan integrarse a estos programas. Los jóvenes ahí están, dispuestos, con el conocimiento, con las habilidades. Yo creo que lo que necesitamos es una coordinación bien estructurada, ¿sí? El recurso humano ahí está. Los que salen de vocacional, los que están por salir de vocacional, los que están en procesos de formación para salir de licenciatura, ahí están, ¿sí? Los jóvenes que están en formación en investigación, que es el programa de formación de investigadores, ahí están los jóvenes, ¿sí? Trabajando, listos, preparándose, nada más para enlazarse, yo creo, para enlazarse a estas actividades que el gobierno pues debe de planear y de coordinarse con el instituto para trabajar en ello. No le va a costar, porque pues será parte del proceso formativo de los jóvenes, de generar esa experiencia que tanto les exigen. Es una gran oportunidad de colaboración en este momento,
de trabajo en este momento de los jóvenes en estos proyectos de la Cuarta Transformación y que además como plus, vamos a decirlo así, como algo adicional les va a permitir generar experiencia que ellos van a requerir cuando ya estén en la actividad propiamente laboral, profesional. ¿Y por qué no, verdad? Pues son los futuros, la fuerza laboral inmediata de los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, la verdad es que estamos en una gran oportunidad. Fuimos de alguna manera vistos en los periodos, los regímenes anteriores, que hasta salían los periódicos que se contrataban, pero menos que fueran del Poli y de la UNAM. Dios mío, qué cosa tan terrible, ese desprecio, esa denigración a la educación pública, cuando realmente hemos visto que las profesiones que tienen mucho que aportar a entender y a participar en estas situaciones de atender la pobreza, la salud, el desarrollo industrial, las innovaciones, pues están en el Politécnico, en las universidades públicas, bueno, especialmente en el Politécnico, porque son profesiones que son profesiones que las universidades privadas no generan. ¿Por qué? Pues porque no son rentables, ¿sí? Pero no son rentables para generar ganancias a quienes se han enriquecido, a los que quieren más riqueza. Nosotros, pues necesitamos profesiones que generen riqueza, pero riqueza nacional para que se distribuya mejor, ¿no? Y además, pues es la oportunidad también, ¿no? De que el joven se dé cuenta lo mucho que tiene que aportar a su país, de que tratemos en esta gran oportunidad de un poco ¿cómo decirles? De esta ideologización que se dio en estos periodos neoliberales y que pues se introyectó en los muchachos, pues ir poco a poco, que ellos se den cuenta que estamos en otra etapa y que ellos tienen que tener, que ellos pueden tener credibilidad, que sí les espera un buen futuro, que ese futuro que les habían dicho que tú eres feo y fuchi porque eres del Poli o de una institución de educación superior pública, en este momento no es, ni debió haberlo sido nunca, ¿sí? Y que bueno, pues ahí está la capacidad, el conocimiento, la disposición que el instituto pone con sus jóvenes, con sus profesores. Y algo que yo creo que también le puede aportar mucho el Poli a la Cuarta Transformación es que el Poli se porte bien. ¿A qué me refiero con que el Poli se porte bien? Pues que haya menos corrupción. Yo creo que eso ya es bastante bueno con colaborar, ¿no? Que sea pues una institución que haga lo que tiene que hacer de acuerdo a sus marcos legales, ¿sí? Que se conecte pues que se conecte pues con el papel que tiene que hacer la educación pública, ¿no? De servir a la sociedad, de servir al pueblo, ¿no? Y de que no, pues, no caigamos en el engaño, que además no hay para todos, de que pues van a ser los futuros, que sí, bueno, sí lo pueden ser, pero que no hay para todos, los futuros, dirigentes de las grandes empresas nacionales con los que los engañaron a muchos, ¿no? De decirles que, pues tú vas a ser un hombre de éxito y ser hombre de éxito es tener dinero y ser gerente. No, yo creo que los profesionistas de éxito sí es bueno tener un buen empleo, bien remunerado, pero que sirvan a su país, que sean hombres de bien, que sean hombres que aporten, hombres honestos, hombres y mujeres honestas, hombres y mujeres que innoven y que se interesen en los problemas de la sociedad y que piensen también que el gobierno, ¿no? Que corrupción no es sinónimo de gobierno, porque así se pensó en mucho tiempo, que pues este gobierno pues tiene ese interés, ¿no? De revolucionar o de transformar desde otra perspectiva, ¿no? De renovar, ¿sí? Con
con valores en la democracia, con valores en la rectitud, con valores en el trabajo y también, ¿no?, en el desarrollo económico. ¿Por qué no? Y para una mejor distribución de la riqueza, y que esto también permita, pues, que se reaviva la movilidad que muchos tuvimos, ¿eh? Si nosotros no, bueno, yo no sé ustedes, pero si yo no hubiera ido a la universidad, mi condición económica y mi condición económica, mi condición como persona en este momento no sería esta. Yo se lo debo a la escuela pública. Así que los jóvenes tienen que creer en la escuela pública, y este gobierno tiene que depositar su confianza en la escuela pública como el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, eso es lo que yo propondría, y es un asunto de una coordinación eficaz y eficiente para que el instituto aporte, que ya les decía yo, desde antes de que hubiera 4T, ya el Poli desde esa perspectiva ya era cuarta transformación. Pues yo sería lo que podría yo decir en esta entrevista, que pues yo les agradezco que se haga, que se hagan estos ejercicios. Necesitamos escucharnos más. Necesitamos ver qué dicen nuestros colegas, qué dice el que está de acuerdo con nosotros, qué dice el que no está de acuerdo con nosotros. Necesitamos aprender a dialogar. Dialogamos muy poco en el Politécnico. Ojalá y estos ejercicios se hagan más seguidos y que escuchemos a más personas y que sigamos dialogando para entendernos, para resolver nuestros problemas y para tener una mejor convivencia en bien de la educación politécnica, pública y del país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Por las limitaciones de tiempo, vamos a tener que proceder a finalizar esta entrevista, no sin antes reiterar el agradecimiento a nuestra maestra María del Rosario Trejo García por su excelente participación. Nuevamente, muchas gracias, maestra. Así también agradecer a nuestros compañeros Roberto Pérez Gijón y a Carlos Escobedo por su ayuda en esta conducción. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Roberto. Quisiera, por último, destacar que estas entrevistas a docentes distinguidos tienen la finalidad de fortalecer el debate de propuestas que requiere nuestra institución para ponerla a la altura que merece. Estas aportaciones pretenden coadyuvar al sinnúmero de opiniones que con toda seguridad se producen entre los politécnicos. Debate muy importante, sobre todo en estos tiempos difíciles y de inminentes definiciones. Le damos las gracias por su atención y en espera que nos favorezcan viendo y analizando estas entrevistas. Así también les pedimos que nos ayuden, si así lo consideran, a la difusión de estos programas. Sin más por el momento, mil gracias y hasta luego.